¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de León y vengo de una época donde existía alguien llamado el Webmaster. El Webmaster era un full stack que hacía de DevOps, hacía de PM, hacía de analista, hacía hasta de cobrador. El famoso Webmaster. En este video vamos a hablar de cómo a mí realmente me ha costado entender muchísimas cosas de las cuales explico aquí. Y por qué el proceso fue tan tardado. ¿Por qué fue tan tardado en mi caso? Pero para ti no debe ser tan tardado. Uno de esos conceptos que tardé años, cerca de 3, 4 años, en entenderlo realmente al completo o realmente para que me pudiera servir laboralmente, fue la programación orientada a objetos. Aquí te voy a explicar cómo es que a mí me enseñaron la programación orientada a objetos, cómo es que yo la entendí y entendí sobre todo el trasfondo de esta y cómo evolucioné ese aprendizaje para hacerlo todavía más apto y que me redujera el tiempo de las cosas que hago. Así que te aseguro que si tú no entiendes la programación orientada a objetos, este video te va a ayudar bastante. Y comparte este video porque también le puede ayudar a otras personas. Vamos a ver este video en partes, así que me dejando un pulgar arriba, mañoso, porque luego se te olvida. Vamos a comenzar. Mi primer acercamiento con la programación orientada a objetos fue en la universidad. Yo no sabía que existían los paradigmas de programación. Un paradigma de programación es una forma de cómo tú vas a programar, cómo vas a organizar el código con ciertas entidades que te da este paradigma. Bueno, el paradigma de programación orientada a objetos siempre te lo explican con clases, objetos. Una clase es un molde que crea un objeto, puede reutilizarla con herencia, etcétera, etcétera. A mí me la enseñaron de la siguiente manera. A mí me enseñaron que una clase es un molde para crear objetos. Puedes crear un molde llamado animal. Y en este molde llamado animal podemos tener propiedades, las cuales pueden tener un tipo de dato y estas propiedades pueden tener un alcance, pueden ser públicas, privadas o protegidas. Dependiendo de tu contexto vas a ponerles un nivel de acceso. También me enseñaron que hay un constructor, el cual se va a ejecutar al momento que tú creas el objeto y este constructor tiene que tener el mismo nombre de tu clase. Ese constructor puede tener parámetros de entrada, los cuales se van a ejecutar o van a ser obligatorios al momento que tú creas el objeto. Y bueno, en este caso se van a asignar a las propiedades del objeto animal. También nuestras clases, nuestros moldes pueden tener comportamientos. Por ejemplo, un animal hace sonidos. Y este comportamiento, una vez que creas el objeto, ya puedes ejecutarlo en tu objeto. Para crear un objeto, esta es una versión vieja de C Sharp, para que no te me asustes. Voy a crear un objeto, por ejemplo, animal es igual a new animal. Y estoy obligado por su constructor a mandarle un nombre y una edad. Y bueno, este objeto tiene también la cualidad de tener el comportamiento que se llama hacer sonido. Y vamos a ejecutarlo y esto funciona perfectamente. Un molde que crea elementos funcionales y que tienen información. Entonces aquí vemos que tiene hacer un sonido. También se me enseñó que este animal yo puedo extender su comportamiento por medio de otra clase haciendo herencia. Por ejemplo, una clase llamada dog, yo puedo hacer herencia poniendo los dos puntos, o bueno, dependiendo de la sintaxis de tu lenguaje de programación, y puedo extender su funcionamiento. Por ejemplo, un perro tiene raza. Y este objeto va a tener todo el funcionamiento que ya tiene animal, más un elemento extra que voy a poner en su constructor. Siendo un objeto que hereda de otro objeto, voy a tener que mandarle al constructor del padre los elementos que me obliga, tanto el nombre como la edad. Y bueno, ya aquí dentro yo en el constructor hago la asignación de las cosas que me corresponden, que son diferentes al animal. En este caso, la raza. Vamos a poner la raza que se asigne. Y ya yo tengo todas las cualidades que ya tiene el animal también. Por ejemplo, aquí yo puedo crear otro objeto que se llame dog. Vamos a ponerle más bien pitbull. Es igual a new dog. Y ponemos su nombre. Se llama Pancho. Tiene de edad, tiene 3 años. Y es de la raza, bueno, pitbull. Y vemos que esto pues al final tiene el comportamiento tanto de animal. Podemos hacer un sonido. Ahí está. Y esto bueno se ejecuta sin problema alguno. Pero a mí se me enseñó que yo puedo sobreescribir comportamientos de animal. Por ejemplo hace un sonido. Pero el pitbull a lo mejor hace un sonido especial, ¿no? Vamos a ponerle aquí public override. Y sobreescribiendo el método de arriba. Vamos a ponerle que sea un void. Y make sound. El mismo nombre. Y aquí vamos a ponerle que va a ser lo siguiente. Vamos a ponerle que bueno, ladra, ¿no? Ya no solamente un sonido. Y vemos que el comportamiento del segundo objeto, bueno, sobrescribe el primero. Aquí vemos que ladra. A mí se me enseñó la programación orientada a objetos de esta manera. Sabía qué era, pero bueno, no sabía para qué me servía.
El problema de esto es que realmente la analogía sirve para abstraer. ¿Qué es abstraer? El abstraer es parte del conocimiento. Cuando tú estás aprendiendo, el abstraer es tener un concepto, dividirlo en cualidades y propiedades y tú analizar esas propiedades y valores para ver en qué parte te sirve. Es decir, tenemos a veces un concepto más complejo que la programación orientada a objetos, que tiene muchísimas características, la divides en esas características y ves en qué te pueden servir estas características. Una vez que tú abstraes la información de una manera con analogías, pues tienes la parte de ¿qué es eso? Pero no tienes la parte de ¿para qué me sirve? Está bien el ejemplo de animal, pato, pero esto para qué me sirve realmente como programador. Y es donde yo realmente no entendía para qué me servía esto. Es decir, yo hacía mis clases, pero no entendía realmente el pro que tenía eso. Así que hasta que me puse realmente a construir realmente cosas que son utilizadas por usuarios, es cuando aprendí el trasfondo de lo que es la programación orientada a objetos. Y te muestro a continuación a qué me refiero. Fue hasta que me puse a construir realmente código con programación orientada a objetos, código que iba a ser utilizado por usuarios, por personas que me están pagando, fue cuando entendí realmente su uso. Por ejemplo, yo no iba a hacer veterinarias, por lo cual vaya a hacer la mierda usted y vaya a hacer la mierda también esta clase. Yo no iba a hacer sistemas de veterinarias, pero sí era muy común que iba a ser un sistema para ventas. Y una venta, bueno, pues tiene lo siguiente. Por ejemplo, tenemos una clase producto, la cual va a tener un ID, un nombre, un precio. En la cual, bueno, también vamos a especificarle en su constructor que se asignen esos valores desde la creación del objeto, ¿no? Bien, esto ya es más realista al mundo real. Y es cuando me empecé a ver cuando me refiero al mundo real, es el mundo de los sistemas, lo que te van a pagar, algo que te va a servir para estructurar tu sistema. Entonces vemos que aquí una clase sirve para estructurar la información que va a tener tu sistema en cuanto al aspecto de producto. No necesariamente que sea la información la base de la que tienes en la tabla de base de datos, a lo mejor la información que tienes en el formulario, pero a fin de cuentas te sirve para estructurar información. Bueno, también podemos tener la información de un cliente. Muy parecido a producto, un cliente tiene un nombre y tiene un ID. Entonces aquí vamos a poner un cliente rápidamente, customer, y vemos que bueno, ya estamos estructurando la información. Bien, cuando tú vendes algo, una venta tiene conceptos. El concepto es un producto, pero no solamente es el producto. El producto tiene un precio, pero ese concepto puede tener una cantidad. Tú puedes vender a lo mejor 5 cervezas de ese mismo producto. Entonces aquí ya vemos la necesidad de crear otra clase, la cual va a ser el detalle o el concepto. Y aquí vemos que, bueno, el concepto por sí mismo ya tiene un producto. Aquí vamos a poner un producto que tiene, bueno, tiene la información del producto, pero también tiene una cantidad para saber cuánto es lo que vas a tener en tu venta, cuántos elementos de ese producto. Y bueno, vamos a poner un constructor. Nuestro constructor recibe el producto y recibe la cantidad. Y bueno, también de esto ya podemos especificar también el precio real del concepto, que es la cantidad por el precio. Haciendo una propiedad subtotal podemos obtener la cantidad por el precio. Bien, entonces ya tenemos también un comportamiento. Esta es una propiedad que se utiliza en C#, que igual puede ser un método también, pero es un comportamiento. Ahora ya podemos hacer una venta, porque ya tenemos los elementos que dividen esa venta. Ya pudimos dividir la venta en los conceptos fundamentales que es lo que la conforman. La venta en sí, bueno, es una clase, la cual, bueno, esta clase ya va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener un ID, vamos a tener un cliente. Vamos a tener un ID de venta, que sea la venta única. Vamos a tener un cliente, que ya tenemos su estructura. Vamos a tener una lista de conceptos. Y también la venta, bueno, tiene una fecha. La venta tiene esa fecha y eso te dice, bueno, se hizo tal día, ¿no? Y bueno, vamos a poner su constructor en el cual vamos a recibir esos elementos. Vamos a recibir lo que viene siendo el cliente y el ID. Los conceptos vamos a estar en vacío, en blanco, pero vamos a crear el objeto. Vamos a inicializar el objeto, mejor dicho, y vamos a poner la fecha que tome el día de hoy. Y bueno, ya vamos a ponerle que agregue, vamos a poner comportamiento, un método que agregue conceptos. Recibiendo un producto y una cantidad, podemos agregar los conceptos al listado de la siguiente manera, creando un nuevo concepto que recibe igual un producto y una cantidad. Podemos hacer un método o una propiedad la cual te diga el total. Vamos a hacer una propiedad, voy a ponerla aquí arriba, la cual te saque el total de lo que ya tenemos. Ya tenemos la información para sacar el total, bien sencillo. Vamos a poner el get de esta propiedad, el cual va a tener un decimal en 0. Vamos a hacer un for each. Este for each va a recorrer todos los conceptos, que la clase concepto tiene una propiedad subtotal, que es la que, bueno, nos dice ya que es la cantidad por el precio y nos da el total o el precio ya del concepto. Y ya simplemente hacemos un return del total. Ya tenemos el total de la venta directamente de esta manera. Ya nos lo dan las mismas entidades que ya tenemos. Y con esas clases yo ya puedo hacer algo más realista de lo que me pagaría un cliente. Por ejemplo, ya puedo agregar productos. Puedo tener ya este conjunto de productos que son cervezas. Puedo tener también clientes. Puedo crear un cliente
el cual, bueno, ya tenemos la clase clientes. Ponemos aquí que es el ID 1. Esto igual podría ser una base de datos, pero ya vemos cómo estamos estructurando la información con programación orientada a objetos. Vamos a ponerle aquí Héctor. Y también podemos hacer, bueno, pues una venta. Ya podemos crear una venta. Recordemos que la venta tiene un constructor, el cual recibe solamente 2 elementos. Recibe un ID y recibe un cliente. En este caso el customer, el Héctorillo, que es bien borrachillo. Y ya teniendo esta venta ya podemos agregarle conceptos. Antes de concept, yo quiero agregar el concepto del producto 1, que es la cerveza Erdinger, y vamos a agregarle que son 5, ¿no? Y vamos a agregarle otro concepto, vamos a agregarle el producto 2, que en este caso es, vamos a agregarle 3 de esas. Y bien, y de esta manera yo ya puedo mostrar, o puedo ver la información del total. Vamos a ver cuánto es el total de esta venta, poniendo sale.total. Y vamos a ver, ejecutando esto, ya tenemos algo más realista, algo que sí te pagaré un cliente. Vemos que el total, bueno, pues sí, 5 por 10 es 50 y 8 por 3 es 24, 74. Estamos viendo ya programación de algo que, bueno, si va, ya esto lo pones en una interfaz gráfica, ya tienes la programación orientada a objetos necesaria para hacer esa sumatoria de los conceptos y ver cuál es el total de tu venta. Y es cuando yo empecé a entender la programación orientada a objetos. Cuando veía realmente las cosas cuando yo iba al supermercado ya funcionando en código. Y ya una vez aprendido tanto qué es la programación orientada a objetos, para qué me sirve, no te puedes quedar ahí. Tú puedes hacer que este conocimiento sea todavía más útil, más allá. Y es cuando comienzas a entender el diseño del software y la arquitectura del software gracias a la programación orientada a objetos. Este conocimiento es de años que yo lo fui adquiriendo, no fue algo que me enseñaron en la escuela, no fue algo que me enseñé yo solo ya construyendo, no. Fue algo que se fue recabando con tiempo y es por eso que este video es importante, porque muchas personas a veces entienden la analogía, entienden para qué sirve, pero no entienden que eso que para qué sirve se puede todavía evolucionar y mejorar, siempre se puede mejorar el código y es donde vamos a continuación. Algo que me costó mucho trabajo entender es para qué servían las interfaces. Hasta que pasa lo siguiente. Por ejemplo, aquí en venta voy a crear una factura. Podemos ponerle una factura. Y regularmente aquí en Latinoamérica las facturas se tienen que mandar a una entidad gubernamental. En México es el SAT. Dependiendo cada entidad de cada país, bueno, tiene un nombre diferente. Aquí en México le pusieron SAT de Satanás. Y bueno, aquí generar las facturas es un proceso complejo porque tienes que hacer un XML, señalarla, etcétera, etcétera. Bueno, toda esta funcionalidad yo la ponía aquí. O sea, esto solamente es como un console.writeline, pero yo ponía toda esa funcionalidad ahí y crecía esto bastante, ¿no? Y aparte todavía la mandaba por correo en este mismo bloque. Esta generación de factura era muchísimo código, mucho. Estoy hablando de cientos de líneas de código. Y es cuando yo entendía, ok, la programación orientada a objetos está cool, pero cuando llego a modificar esto decía, ¿qué diablos es esto? Porque sobre todo estas entidades gubernamentales te decían, oye, vamos a hacer ciertos cambios, pero mientras tienes que convivir con las dos versiones, etcétera, etcétera. Entonces aquí es donde se complica todo esto. Y es donde yo entendí la programación orientada a objetos, la ventaja que tenemos con las interfaces. Porque esto pueden ser cientos de líneas de código, esto a lo mejor pueden ser 20 líneas de código. Tú igual esto lo invocas aquí vamos a invocarlo aquí después del total. Vamos a ponerle sale.createInvoice. Y ese proceso, bueno, pues se hacía aquí con un método, ¿no? Para el usuario, para el programador que ejecutaba esto, era transparente porque no había ese código detrás, pero tú cuando tenías que modificar ese código detrás o tenías que cambiar las entidades, era todo un caos, sobre todo cuando tenías que convivir, porque si tenías dos versiones de factura, tenías que poner aquí un if, ¿no? Si es la versión 1, vas a hacer este proceso, ¿no? En caso contrario, vas a hacer el proceso de abajo, ¿no? Entonces, esto se complicaba porque tu código se volvía engorroso. Y es cuando decías, toda la programación orientada a objetos no me sirve de mucho. Bueno, es que realmente no sabías utilizar más allá de lo que es la analogía, para qué es, y no sabías en sí diseño de software. Ahora, ¿cómo se corrige esto para que estos cientos de líneas de código las puedas tener en otra entidad separada sin que en tu sistema te afecten? Para eso sirven las interfaces. Por ejemplo, vamos a crear aquí una interfaz. Una interfaz es un contrato que va a definir qué es lo que vas a hacer. Por ejemplo, va a definir aquí una interfaz que crea la factura. Esta interfaz, bueno, pues ahí simplemente tiene un método llamado create que no regresa nada, pero hace algo. ¿Qué es lo que hace? No lo sé, no me importa. Y vamos a hacer otra interfaz que defina que se va a enviar algo. Y esto a lo mejor puede recibir un contenido, ¿no? Un string. Bien, entonces
Cuando entiendes el diseño del software, cómo separar, desacoplar el funcionamiento, decir, esto puede cambiar, toda la generación de factura puede cambiar y esto también puede cambiar el envío del correo, pero no me tiene que afectar en mi código de aquí. Entiendes sobre todo esa parte del diseño del software por medio de las interfaces. Cuando entiendes eso, vas a ver que tus sistemas son más escalables sin que tengas que modificar tanto código. Por ejemplo, ahora en nuestro constructor de venta, yo voy a hacer que reciba los objetos que implementen esos comportamientos. Por ejemplo, un objeto que implemente el comportamiento de invoice. Aunque no puse la convención de C# que pones una I al principio, simplemente para que entiendan las personas que no saben C#. Entonces aquí ponemos invoice, ponemos send y ponemos el objeto send, ¿no? Yo voy a recibir estos dos objetos sin importar qué es lo que hacen internamente. Yo me voy a enfocar solamente en invocar el create y el send. Ya que hagan internamente no me tiene que importar a mí como clase venta. Entonces aquí vamos a crear dos propiedades, dos campos privados. Voy a crearme uno que se llame invoice y voy a crear otro que se llame send. Y estas dos propiedades las voy a asignar en el constructor. Estos dos campos son campos privados. Los asignamos en este punto y yo simplemente en create invoice voy a quitar todos esos cientos de líneas de código que podría tener y voy a hacer invoice.create y voy a poner send.send y ya lo que haga internamente esos objetos, bueno, a mí ya no me involucran, solamente aquí vamos a mandarle se envía la factura. A mí ya no me involucra hacer cambios si cambian externamente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un objeto que crea la factura, por ejemplo aquí abajo, una clase. Cuando yo hago, por ejemplo, la factura, la versión 1, estoy obligado por contrato, cuando estoy implementando la interfaz invoice, a tener un método llamado create. Y a lo mejor en esta factura, en esta clase, tendría todo este funcionamiento, que igual puede estar dividido en otras clases que estén separadas y también aquí recibir interfaces. Pero imagina que todo ese comportamiento, bueno, ya está aquí. Y ese comportamiento, pues ya tú, independientemente de tu venta, va a estar separado de ti. A ti como venta simplemente te interesa que recibas un objeto que sea del tipo invoice. Y bueno, ese tipo invoice ya te importa el comportamiento, pues nada. Simplemente importa que tenga un método llamado create. Ahora yo esto simplemente voy aquí al constructor, vamos al constructor. Me creo un objeto del tipo invoice versión 1. Invoice es igual a new invoice 1. Y ya está. O sea, yo simplemente creo ese invoice y ya no me tengo que preocupar porque tenga que modificar código dentro de Sail. Yo se lo mando en su constructor y ya internamente, bueno, él ya sabe que es algo que implementa la interfaz. Mismo caso para enviar correo. Tenemos aquí una clase que implementa send y tiene un método send que recibe content, ¿no? Y ahí hacemos un funcionamiento de enviar por correo. Igual acá creamos nuestro objeto, aquí que va a ser del tipo send. Vamos aquí var send email es igual a new send email. Y ya lo que vamos a hacer es simplemente mandarlo en el constructor de venta. Y ya la venta tampoco se preocupa de mandar un correo. Simplemente ya recibe un objeto que mande el correo. Ahora imagina la siguiente situación. Si tu factura cambia para hacer la versión 2, hacemos otra clase simplemente sin modificar la anterior. Hacemos una nueva clase que se genera la versión 2. Llamamos la clase diferente, clase 2. Y si tú tienes que ir a cambiar esa nueva versión, tu venta no se tiene que enterar de eso. Tú simplemente vas a ir a la parte donde creas el objeto de la nueva versión. Vas a poner aquí var invoice 2 es igual a invoice 2. Y lo que vas a hacer es sustituir en el constructor ahora que reciba el invoice 2. Y el comportamiento va a ser diferente. Mismo caso para enviar correo. Imagínate que ahora no quieres mandar correo. Ahora va a ser un SMS. Te dice el cliente, no, yo quiero que llegue por SMS. No sé cómo, pero que llegue por SMS. Haces todo el funcionamiento de SMS separado. Implementas igual send y se envía por SMS. Haces todo el funcionamiento aquí internamente. Y tú simplemente tu venta no la estoy modificando ya. Yo la venta ya no la estoy modificando. Yo simplemente estoy jugando, creando nuevos objetos que tienen nuevos funcionamientos. Y ya voy aquí a crear simplemente un objeto que implementa la interfaz que está recibiendo mi factura. Este se llama SMS. Y yo aquí en el constructor simplemente cambio el objeto. Y internamente la factura no es alterada. La factura sigue haciendo su trabajo. Bueno, el create invoice sigue haciendo su trabajo sin que yo haya modificado nada aquí internamente. Create invoice yo no lo he modificado. Él sigue trabajando con las interfaces. Sin que se involucre que sea el invoice 1, invoice 2, que se manda por correo, se manda por SMS. No le importa eso. A él le importa simplemente el tema de qué es lo que se hace, el comportamiento, qué es lo que hace, más no cómo lo hace. Y si has entendido esto, has entendido qué es la abstracción en la programación. Y el punto de este video es eso, que a mí me costó muchos años conseguir todo este conocimiento que acabas de ver.
A lo mejor a ti te acaba de ahorita aprender el foco y dices, oh, wow, fantástico. Pero yo el entender todo eso tardé años, años en entenderlo. Y espero que este video te reduzca esos años o esos meses que te tomaría a ti a lo mejor llegar a este punto de entendimiento de por qué la programación en objetos importa y qué es lo que puedes hacer, cómo te puede ayudar como programador. Espero que este video te haya ayudado mucho en entender eso y si no, pues bueno, pues ni modo. Y más que nada el video es ese objetivo. A mí me costó mucho tiempo y trato de resumir para que a otras personas no les tome tanto tiempo. Ese es el objetivo de este video. Y bueno, pues ya sabes, todos mis cursos están en Metal Code, puedes adquirirlos con 15% de descuento con el cupón Metal Code. Todos los cursos, patrones de diseño, arquitectura de software, PHP moderno, C# avanzado, etcétera. Puedes ir en el enlace que está en el primer comentario. Quiero agradecerte que hayas llegado hasta este punto. Comparte el video si crees que es necesario y válido. Y nos vemos en el siguiente video.